Muchas gracias, muy buenos días para todos ustedes. Es un placer compartir con ustedes esta reflexión, este análisis sobre el papel de la inversión del exterior en Uruguay, piedra angular del proceso económico uruguayo de los últimos años, y especialmente solicito que me permitan compartir un saludo especial con Franco Uccelli, por supuesto con Alfonso, que está moderando esta actividad, con las autoridades de Uruguay 21, de la Agencia Nacional de Desarrollo, queridos amigos Carámbula y ONS. Y un saludo especial también para los representantes de empresas del exterior que hoy nos acompañan y nuestro reconocimiento, por supuesto, a todos ellos por haber confiado en el Uruguay, porque estas decisiones no se toman si no es sobre la base de la confianza. Y quienes han invertido en Uruguay y van a seguir invirtiendo en Uruguay durante los próximos años han tenido precisamente confianza en el país. Vamos a hablar de un tema muy específico, que es la inversión del exterior y su papel. Pero a mí me gustaría poner en contexto general el análisis de este tema tan específico y tan importante. Y cuando digo contexto general me refiero a que Uruguay ha venido siguiendo un rumbo marcado por un proyecto nacional. Un proyecto nacional que solo puede ser concebido con lineamientos estratégicos de mediano y de largo plazo. No se tiene rumbo en la vida y mucho menos en la vida económica y social, sin tener claro cuáles son los lineamientos estratégicos de nuestro proyecto como nación, como país. Y quiero destacar tres que van a estar presentes a lo largo, seguramente, de todo este análisis, más allá de los puntos de vista que podamos tener al respecto. El primero es el crecimiento inclusivo del país, el segundo es la apertura, y el tercero es la apuesta a la calidad y a la excelencia. Cuando decimos crecimiento inclusivo, nos estamos refiriendo a aquel crecimiento que está condicionado por la mejora de la agenda de derechos de los ciudadanos de este país, particularmente aquellos que más necesitan la construcción de una vida digna y que, por lo tanto, por esa razón están influyendo en nuestro proyecto sobre el nivel, la composición del crecimiento económico. Cuando hablamos de apertura, no solo nos referimos a la necesidad que tiene un pequeño país geográficamente hablando como el Uruguay de realizar todo su potencial precisamente abriéndose al mundo, no solo hablamos de temas económicos, sino también de temas políticos, de temas culturales. La apertura al mundo significa presencia, no solamente para acceder a mercados y lograr inversiones del exterior, sino también para defender valores, para ir conformando una personalidad política internacional que está muy asociada, por cierto, a las decisiones a las cuales nos vamos a referir hoy, que son las decisiones de inversión. Cuando hablamos de cultura nos importa mucho el aprendizaje de idiomas, el conocimiento de costumbres, la trayectoria de las sociedades con las que nos vinculamos, pero nos importa mucho más saber que somos capaces de convivir con los diferentes, reconociendo la diversidad y convirtiendo esta diversidad, en este caso, en una diversidad creativa desde el punto de vista internacional. Y cuando hablamos de excelencia y de calidad, también nos referimos a una cualidad absolutamente imprescindible, nuevamente para un país geográficamente pequeño, que no puede expresarse en términos de cantidades, sino que debe siempre expresarse en términos de calidades, para potenciar los resultados de la apertura y a través de ella, por supuesto, potenciar los niveles, la composición, la calidad, lo decíamos antes,
del crecimiento inclusivo. Es siguiendo este rumbo que Uruguay ha encarado lo que no podemos ocultar, que son las dificultades de un entorno global en el que ni la recuperación vigorosa de los Estados Unidos, ni la cautela con la que ha venido operando la Reserva Federal han logrado mitigar las condiciones de volatilidad e incertidumbre que caracterizan hoy al mundo y que llegan hasta aquí, hasta nuestra región más vecina, más inmediata, y particularmente teniendo en cuenta las situaciones de los países hermanos, Brasil y Argentina. Es en estas circunstancias que Uruguay ha venido construyendo fortalezas para encarar esta situación. Fortalezas que yo dividiría en 4 categorías. Por un lado, lo que podríamos llamar la diversificación que desde diferentes puntos de vista Uruguay ha encarado, buscando alternativas. Lo peor que le puede pasar a un país pequeño como el nuestro es no disponer de opciones. La fuerza hay que encontrarla en la apertura, en la excelencia y también en el poder elegir el camino cuando se van cerrando algunos de los que se han recorrido hasta ese momento. Y Uruguay buscó esto diversificando desde diferentes puntos de vista su economía. En primer lugar, desde el punto de vista de la estructura productiva. Uruguay ha impulsado nuevos sectores de producción, tanto en materia de bienes como en materia de servicios. Ha promovido nuevos sectores de la economía en materia productiva. En el caso de los bienes menciono simplemente 2 ejemplos, la industria farmacéutica, la industria audiovisual. En el caso de los servicios, que han sido especialmente dinámicos en el Uruguay de los últimos años, los llamados servicios globales, como la tecnología de la información, los procesos de investigación, los servicios jurídicos, los servicios financieros. Ha diversificado mercados, aunque con un grado de concentración todavía importante, que revela que nuestros 2 principales mercados de bienes absorben el 40% de las exportaciones de Uruguay, y me refiero a China y a Brasil. Hoy Uruguay coloca, con oscilaciones, bienes y servicios en 170 o 180 países del mundo, con las variaciones de corto plazo que obviamente suelen surgir en las estadísticas referidas a este tema. Ha diversificado productos y bienes y servicios, por supuesto, en relación a esos mercados, y ha diversificado, lo vamos a ver enseguida, los orígenes de la inversión del exterior. Hoy Uruguay está recibiendo inversiones, digamos, provenientes de diversas regiones del mundo. Se ha ampliado el espectro desde este punto de vista. También hay un cierto grado de concentración desde el punto de vista de los orígenes de la inversión. Pero lo que quiero decir es que hoy llega al Uruguay inversión proveniente de un número creciente de países y regiones del mundo. Y esta ha sido una fortaleza muy importante que ha construido el país. La segunda es la solidez financiera, que se puede percibir desde diversos ángulos, diversos puntos de vista. Por ejemplo, se puede percibir siguiendo la evolución de la deuda neta del país, que ha caído significativamente en los últimos años hasta ubicarse en aproximadamente entre 33 y 35% del producto en las últimas mediciones. Pero junto con esta solidez financiera podríamos mencionar como indicio el grado de liquidez del que dispone el gobierno central, que hoy alcanza a 6 puntos del producto, 6.4 puntos del producto es la liquidez de la que dispone el gobierno central en este momento, con unos 3.560
millones de dólares después de la última salida al mercado, a la cual también nos vamos a referir, y sin contar los 2.167 millones de dólares que además dispone para contingencias con fondos provenientes de organizaciones multilaterales. El tercer grupo de fortalezas que ha construido el país es el que refiere a las instituciones. Instituciones que, como ya adelantaba Antonio en su introducción, son absolutamente fundamentales para explicar el comportamiento de la inversión del exterior. Se elige el destino de la inversión también por la fuerza de las instituciones y a veces en primer lugar por la fuerza de las instituciones. El 25 de septiembre, hace muy pocas semanas, el Banco Mundial publicó un conjunto de indicadores referidos al período comprendido entre 1996 y 2014 sobre gobernanza mundial. Y en 6 de los indicadores manejados, Uruguay registra mejoras en 5 de ellos, que quiero mencionar son la estabilidad política, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho, el control de la corrupción y la efectividad del gobierno. En algunos de estos indicadores, como por ejemplo la calidad democrática, la ausencia de corrupción, Uruguay hace años que registra el primer lugar en América Latina de acuerdo a las mediciones de diversas instituciones al respecto. Y esta es precisamente una tercera fortaleza construida por el país. Y la cuarta es la diferenciación, que no es lo mismo que la diversificación. Uruguay se ha diversificado por los motivos que acabamos de explicar, pero también se ha diferenciado. Se ha diferenciado y lo han diferenciado quienes lo observan desde el exterior, y esto es absolutamente fundamental para explicar y proyectar el tema del cual estamos hablando. En primer lugar, lo decía Antonio también, Uruguay tiene grado inversor para todas las calificadoras importantes del mundo, algunas de ellas ya elevando la calificación de riesgo crediticio del Uruguay un escalón por encima de la frontera del grado inversor. Y estoy mencionando a Standard & Poor's, a Moody's, a Fitch y también a una consultora japonesa, REI, que ha mejorado constantemente la calificación crediticia de Uruguay en los últimos tiempos. Entonces, es importante saber que Uruguay dispone de este capital intangible fundamental que hay que cuidar como una piedra preciosa en relación al futuro, pero además hay que saber, porque estamos hablando de diferenciación, que Uruguay no solo ha merecido esta nota, sino que merece esta nota mientras caen las calificaciones de otros países, incluso me refiero en particular a los vecinos. Son 2 elementos fundamentales. Es muy importante estar bien calificado, pero también es fundamental que a uno le mejoren la calificación mientras la actitud respecto a otras economías es diferente y en muchos casos es la contraria. Según Standard & Poor's, en los últimos tiempos son 2 años, todo 2014 y prácticamente todo 2015, se le subió la calificación solamente a 6 países emergentes en 2 años. De esos 6 países emergentes, solamente 2 países tenían grado inversor. Uno de ellos es Uruguay y el otro Eslovaquia. Pero quiero señalarles que en un contexto de incertidumbre y volatilidad, recibir esta excepcional distinción de parte de una de las más importantes calificadoras del mundo es precisamente un rasgo de diferenciación muy importante. Gracias a todas estas fortalezas
es que aún en situaciones internacionalmente complicadas, Uruguay sigue y seguirá creciendo en los próximos tiempos. Sigue y seguirá creciendo porque además los números de la inversión siguen siendo muy buenos en Uruguay y siguen siendo muy buenos en este año de 2015, en la actualidad. Siguen siendo muy buenos sabiendo, por ejemplo, que en los primeros 8 meses del año, los proyectos de inversión promovidos por la Comisión de Aplicación de la Ley de 1998 crecieron un 28% respecto a igual periodo del año pasado. Y la inversión asociada a esos proyectos creció 18%, llegando, repito, en los primeros 8 meses del año a 1.526 millones de dólares. Junto con este dato, demos el dato de la evolución de la inversión del exterior. La inversión del exterior siguió creciendo en este primer semestre de 2015 respecto al segundo semestre del año pasado, un 13%, totalizando unos 1.250 millones de dólares en apenas 6 meses, los primeros 6 meses de este año. Entonces, es por esta razón, o por estas razones, que nosotros entendemos que Uruguay seguirá creciendo y que el comportamiento de la inversión del exterior seguirá siendo positiva para el país. Ahí tenemos una representación gráfica importante de cómo ha venido evolucionando ya en un periodo más largo la inversión del exterior en el país, registrando, y esto es lo importante, una tendencia estructural importante a la expansión de lo que resulta fundamental en estos casos, que es el aumento de la tasa de inversión del país en relación al producto por encima, muy por encima de los promedios históricos del Uruguay. Promedios históricos que se han ubicado durante décadas en torno a 10% del producto y que hoy se ubican por encima del 20% del producto. Han habido años recientes donde la tasa de inversión con relación al producto, y estamos hablando del corazón de la inversión, la formación bruta de capital fijo, que es lo que importa en materia de componentes de inversión, ha llegado a 24%. En ese contexto ha jugado un papel muy importante la inversión del exterior, como ustedes pueden apreciar. La gráfica, incluso la expresión gráfica del dibujo que ustedes están viendo me eximen de mayores comentarios. Hay un cambio radical en la historia del Uruguay en materia de recepción y comportamiento de la inversión extranjera directa, que ha convertido al Uruguay en uno de los países de América Latina que muestra un mejor comportamiento en materia de inversión extranjera directa, junto a países como Chile, por ejemplo. Ha sido muy común en los últimos años que la tasa de inversión extranjera directa captada en relación al producto se haya ubicado entre 5 y 6 puntos del producto, lo cual ahora, desde este punto de vista, en relación con la comparación histórica, muestra también una diferencia muy profunda en el país. Importa además la consolidación que ha mostrado desde el punto de vista estructural la inversión extranjera directa del Uruguay, muy asociada a empleo de calidad, a exportaciones, a bienes y a servicios, a los sectores más dinámicos de los bienes y los servicios, como por ejemplo los servicios globales de los que hablábamos hoy. Me refiero al hecho del arraigo de la inversión del exterior. Porque una cosa es que le lleguen a un país inversiones del exterior en bienes y servicios y otra cosa es que lleguen para arraigarse en el país y para desde el país proyectar un comportamiento muy asociado a los intereses nacionales. Y esto se percibe
por ese indicador que aparece en la parte derecha de la lámina y que es la reinversión de utilidades de la inversión proveniente del exterior. Fíjense ustedes que Uruguay encabeza esta tabla de indicadores de utilidades reinvertidas con aproximadamente un 65%, que está por encima incluso del registro chileno, que siempre es muy bueno al respecto, y que está 2 puntos por debajo, al menos en esta medición. Si observamos esta gráfica, vemos el despliegue global, el despliegue mundial de los orígenes de la inversión del exterior en el país, lo cual, como decíamos hoy, puede tener cierto grado de concentración, pero al mismo tiempo muestra, al igual que en la diversificación de mercados, una importante riqueza de situaciones nuevas para Uruguay. Obviamente Uruguay sigue recibiendo inversiones fundamentalmente de países como Argentina en la región o como Finlandia entre los europeos que invierten en Uruguay por razones obvias. Pero también está Estados Unidos, también hay países del Asia, también hay un número creciente de países provenientes de Europa. En fin, Uruguay tiene opciones, tiene alternativas también en materia de orígenes de la inversión. Me gustaría señalar ahora algo que es muy importante para el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no es solamente un regulador de los equilibrios macroeconómicos, no debe serlo. Por supuesto, los equilibrios macroeconómicos son imprescindibles para lograr recorrer un camino positivo en la vida desde el punto de vista económico y social, pero no es el límite de la política económica. La política económica tiene que comprometerse con el cambio estructural. Y así lo hemos encarado en el Ministerio de Economía desde el principio de nuestro primer ministerio. Muy involucrados con el cambio estructural y al mismo tiempo muy involucrados no solo con los que se vinculan directamente con nuestro trabajo en el Ministerio, sino también ayudando a aquellos cambios estructurales profundos que se realizan, que se desarrollan en otras áreas del gobierno. Y cuando decimos cambios estructurales, estamos pensando también en la evolución de las instituciones. Un proceso de desarrollo puede ser analizado desde diversas perspectivas en la vida. Una fundamental es la institucional, porque no hay proceso de desarrollo, así lo indica una larga y rica experiencia mundial, sino hay un cambio institucional fundamental que implique dos cosas: la modernización institucional, esto es el surgimiento de nuevas instituciones, y al mismo tiempo la especialización institucional. Y es así que esta gráfica nos está mostrando a lo largo de todo este periodo que está referido cómo se han venido gestando normas institucionales relevantes y estructurales que están muy vinculadas con los temas que estamos analizando, como por ejemplo la creación de una oficina de deuda que ha operado con nuevos criterios que tienen mucho que ver con la duración, con la composición, con la moneda en que está denominada la deuda. Ustedes tienen ahí mencionada la reforma tributaria de 2007, año en el que también introdujimos normas institucionales para regular de otra manera el funcionamiento de los mercados. Yo ayer le mencionaba a mis compañeros del Ministerio de Economía, cuando estábamos preparando junto con las autoridades de Uruguay 21 esta comparecencia, que esos cambios tienen que ver con el nacimiento, con el desarrollo y con la extinción de las empresas. Con el nacimiento a través de todas esas nuevas instituciones que en diversos puntos de este periodo se tomaron en materia de promoción de inversiones. Lo que incluye no solo la ley del 98,
sino los cambios que se introdujeron para adaptar la ley a las necesidades del país en 2007 y en 2012. Tienen que ver con la extinción de las empresas, porque también, y ahí no está mencionado, pero quiero que lo tengan en cuenta, el país elaboró una nueva ley de concursos y reorganización empresarial, buscando no la quiebra, sino las alternativas para las empresas en dificultades. Y en el medio, el desarrollo de las empresas, que tampoco está ahí, pero quiero que lo tengamos en cuenta, que es la Ley de Defensa, de Promoción y Defensa de la Competencia. Ayer, en el Día de la Competencia, que fue precisamente en la jornada anterior, establecimos, comentamos los fundamentos que el país había tenido para poner en práctica esta ley y que son válidos también para las empresas provenientes del exterior. Uruguay quiere poner en práctica el principio general de la competencia y luchar contra actitudes colusorias y actitudes de abusos de poderes dominantes en los mercados de bienes y de servicios. Y esos son cambios institucionales también muy importantes, como lo son todos los que se tomaron en el campo del sistema financiero, desde la nueva Carta Orgánica del Banco Central hasta la mejora de los mecanismos de supervisión y regulación de entidades de intermediación financiera. Y los más recientes, entre los que destaco la Ley de Inclusión Financiera, cambio estructural fundamental para democratizar e intensificar el acceso a los modernos instrumentos de pago en el que el gobierno actual está fuertemente involucrado. En esta lámina que sigue ahora, precisamente desarrollamos los mecanismos que, a partir de la Ley de Inversiones, utilizamos como una verdadera caja de herramientas, para señalarlo en una imagen gráfica, al servicio precisamente de la promoción de inversiones y en particular de la promoción de inversiones del exterior. Caja de herramientas porque no es solo el tema de las inversiones, son también los regímenes especiales, algunos de los cuales, no todos, están mencionados en esta lámina, como por ejemplo el régimen de zonas francas, que estamos intentando modernizar en este momento, y los programas de apoyo sectorial, como los que tenemos en práctica para diversas áreas de la producción del país. Pero también tenemos puertos libres y aeropuertos libres. También tenemos un nuevo código aduanero que estaba referido en la lámina anterior. También tenemos un régimen de admisión temporaria que ha sido tan importante para impulsar las actividades productivas del país. Por lo tanto, esta caja de herramientas es una caja muy rica, con alternativas, con opciones que el país ha venido poniendo en práctica. Este régimen de inversiones que nace en la ley de 1998 ha sido intensamente utilizado por la inversión del exterior. La inversión nacional es la que aparece en color amarillo, la inversión que aparece en color azul es la inversión proveniente del exterior, pero ingresada a través de precisamente el régimen de aplicación de la ley de 1998. Y a la derecha, los porcentajes de las actividades a las cuales la inversión del exterior ingresada por esta vía se ha destinado. Tenemos ahí un 68% para la industria, un 19% para servicios, luego 5% para turismo, 4% para el agro, 4% para el comercio, lo que nos muestra una predominancia de la industria manufacturera como destino, pero también la posibilidad del enriquecimiento de la misma, precisamente incluyendo a otros sectores. Aquí tenemos una gráfica referida a un tema que tratamos en la introducción, que es la sostenida mejora de la calidad crediticia. Les ruego que presten especial atención a los
eventos, las experiencias de salida al mercado más recientes, que son las que aparecen en el extremo derecho de esta gráfica, incluyendo el nuevo bono global a 10 años en moneda estadounidense, el nuevo bono global a 35 años también en moneda estadounidense en 2014, y la más reciente colocación o las más recientes colocaciones de febrero de este año y la que hemos hecho hace pocas semanas, reabriendo bonos globales a 2050 y a 2027, como fue el de la última colocación, cuyo spread fue de 245 puntos básicos, lo cual habla del éxito que ha tenido una demanda que recibió, por otra parte, intentos de participación en la experiencia que totalizaron 3.200 millones de dólares. Nuestra última operación fue por 1.700, 1.200 contra efectivo, 500 como parte de un canje para mejorar la duración de la deuda. La demanda fue de 3.200 millones de dólares y nos importó sobremanera la calidad de los inversores, que aparece referida en esta última lámina que estamos observando como parte de esta presentación. Solamente quiero decirles que varios bancos centrales de Europa participaron de esta colocación, de esta, incursión de Uruguay en los mercados financieros globales más recientes. Como ustedes ven entonces, el panorama de la inversión en Uruguay sigue presentando situaciones muy auspiciosas, indicios muy positivos que el país tiene que aprovechar para mantener algo que, como dijimos antes, lo ha diferenciado en la región. Uruguay sigue creciendo. Tenemos que lograr que siga creciendo, que consolide ese crecimiento y que lo antes posible retome el ritmo que supo conocer en los últimos años. Muchas gracias.